Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por conectarse a tiempo. Bienvenidos a nuestro seminario web Cambio Climático y Vías para la Nutrición en la región Asia-Pacífico. Este seminario web se va a grabar. Por favor, preséntense en el chat, digan quiénes son, de dónde se conectan, de forma que sepamos quiénes están en esta llamada. Mantengan sus micrófonos apagados para poder rendir el ancho de banda. Por favor, compartan sus preguntas y comentarios. Si hay algo aparte de las preguntas, por favor, comuníquense con nosotros para responderles después del seminario web. Vamos a la siguiente diapositiva. Estamos muy agradecidos con Ceprotec por brindar los intérpretes Claudio Acevedo en la cabina francesa, Carmelo Velázquez en el canal de español y Rashid Matugui en el canal de árabe. Gracias a los intérpretes. Van a ver en esta diapositiva cómo acceder a la interpretación. Van a buscar un icono de globo o opciones adicionales. Seleccionen el canal de su preferencia para que disfruten de este seminario web. Siguiente diapositiva. Este seminario web es organizado en conjunto por el Clúster de Nutrición Global y los miembros del Grupo de Trabajo sobre Crisis Climática. Tenemos Dakota Save the Children, Programa Mundial de Alimentos y UNICEF. También van a ver muchos de los donantes al Clúster de Nutrición Global. Sin su apoyo sería imposible organizar este seminario web. Esta es la agenda que tenemos el día de hoy. Vamos a comenzar con unas palabras de bienvenidas, luego con nuestra primera presentación sobre la evidencia y por supuesto vamos a llevar a cabo una encuesta y vamos a escuchar un caso de estudio de Vanuatu y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y los siguientes pasos. Ahora voy a darle la palabra a Andrea Berardo, quien nos va a dar un marco sobre por qué el cambio climático importa en el entorno de la nutrición. Andrea es el jefe de investigación y evaluación para la Oficina Regional para Asia-Pacífico del Programa Mundial de Alimentos. Gracias, Miriam. Gracias al Clúster de Nutrición Global por esta oportunidad. Espero que mi sonido funcione bien el día de hoy. Yo creo que sí. Bueno, comienzo. La pregunta, entonces, o el asunto, consiste en combinar dos conceptos que a veces son considerados en conjunto por algunas agencias y en algún punto, en momentos distintos, en otros escenarios, otros actores toman en consideración estos conceptos de forma separada. Hablamos de la nutrición y de hecho estamos en este seminario web organizado por el Clúster de Nutrición Global, pero también sabemos que la nutrición es parte también del ámbito de trabajo del Programa Mundial de Alimentos, pero nos centramos también en no solamente el análisis, que es el área en el cual me especializo, sino también cómo intervenir con respecto a la seguridad alimentaria tomando en consideración los fenómenos del cambio climático cambiante y los desafíos relacionados y el impacto que hay en la nutrición. Y ese fue el asunto que nosotros hemos venido estudiando por un rato y les voy a compartir un poco con respecto a información contextual sobre este tema. Hace años hicimos una investigación en conjunto con varios de nuestros aliados aquí en este seminario web del día de hoy y tratamos de explorar la situación y la intersección entre estas dos áreas, en particular para la región de Asia-Pacífico. Un aspecto es el aspecto nutricional. Yo sé que no comparto quizás información nueva para los que están conectados el día de hoy, pero la nutrición en la región de Asia-Pacífico es desafiante. Esta región tiene la incidencia o la tasa más alta de desnutrición en el mundo. Persisten grandes niveles de subnutrición, llevando a un entorno bastante alarmante
también en cuanto al sobrepeso y de las enfermedades no transmisibles. Así que hay muchos desafíos que enfrentan los países de la región, en primer lugar. Pero desde el otro punto de vista, el PNUD en 2024 en su informe hizo mención al cambio climático como una amenaza existencial profunda para la región de Asia-Pacífico. Ellos abordaron el tema de desastres o fenómenos adversos vinculados con el clima y el impacto económico de estos fenómenos. Y nos estuvimos preguntando, este grupo de investigadores que se sentaron a trabajar en conjunto hace unos meses, y nos preguntamos, bueno, ¿hay algún enlace, hay algún vínculo probable entre los fenómenos vinculados con los cambios climáticos y los cambios que sufre el clima y los impactos económicos? Y si esto tiene una incidencia o un impacto en la nutrición, ¿cuáles son los vínculos? Y mucho más importantes, ¿cuáles son las vías que nos permitirían intervenir en ambos ámbitos para poder mejorar el nivel de ayuda que se puede brindar? Y la idea es darles un resumen de la evidencia que estaba disponible. La idea comienza, por supuesto, con la revisión de literatura y, por supuesto, de marcación de la información que ya tenemos. Pero nos teníamos que centrar en los próximos pasos a seguir. ¿Cuál es la vía que podríamos identificar para poder realizar intervenciones, identificar oportunidades para la integración del cambio climático y la nutrición para poder desarrollar estrategias para las intervenciones? Vamos a compartir con ustedes el día de hoy un análisis que llevamos a cabo que pensamos que iba a ser muy útil para el Programa Mundial de Alimentos. Pero espero que los participantes en el seminario web de hoy encuentren que este análisis les brinda información que puede ser de utilidad para los otros socios que están conectados, que trabajan específicamente en el sector de la nutrición, que asumo que es la mayoría de los participantes del día de hoy, pero incluso más con respecto a los problemas relacionados con el clima, reducción de riesgos de desastres y acciones para anticiparnos, para ver cómo podemos trabajar en conjunto y ejercer una influencia en esta área para poder tener resultados sobre nutrición mejores. La investigación fue desafiante y esto se los debo decir de primero con mis colegas que van a explicar cómo funcionó la investigación y cómo se adentró a identificar estas áreas. Entonces, sin más preámbulos, yo estoy justamente compartiendo las preguntas que nos hicimos porque queríamos información, no respuestas definitivas, pero queríamos una idea para poder profundizar en la investigación, algo que siempre ha sido un tema muy emocionante para los investigadores en la mesa, pero queríamos llegar a ideas o recomendaciones que se pudiesen traducir en medidas operativas para poder tener un impacto en el ámbito nutricional. Así que encontramos un socio o aliado valioso en Dakota y voy a darle la palabra para la siguiente sesión a Maris Carmanger. Ella es una nutricionista especializada con más de 20 años de experiencia en la nutrición global, en investigación, comunicación de políticas e incidencia, con un interés particular en nutrición infantil y maternal. Ella es la investigadora senior y directora adjunta de Dakota. Dakota es un aliado de investigación con el cual hemos trabajado en conjunto para justamente desarrollar ideas innovadoras y ejercer un impacto en la nutrición. Pero viniendo desde lejos, desde el ámbito del cambio climático. Con esta introducción, Mari, es un placer darte la palabra. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrea. Yo soy Tian Coto, les saludo desde el sur del Pacífico y les doy la bienvenida a nombre de Dakota. Soy Mari Skarmeiner, soy directora adjunta, como dijo Andrea, investigadora senior de Dakota. Quiero reconocer el trabajo hecho por Kiara Cresta, Rebecca Brooks, Christy Smith y la directora de Dakota, Sophie Goudet, por los aportes que han hecho al trabajo que hemos realizado. Gracias también a Save the Children por estar con nosotros para compartir datos muy recientes sobre Vanuatu. Siguiente diapositiva. Entonces, quería comenzar con lo que sabemos. El cambio climático incrementa la prevalencia de subnutrición en el área de la región Asia-Pacífico. Las predicciones para el 2050 es que 11,2 millones de niños van a estar en condición de desnutrición o subnutrición y 2 millones de niños van a también estar en una situación difícil. Más de 44 millones de niños van a sufrir de alguna deficiencia nutricional y más de 400.000 van a morir debido a fenómenos adversos. Entonces, ¿por qué es importante desarrollar vías para la intervención? Bueno, nosotros en el área Asia-Pacífico enfrentamos una triple carga de desnutrición con altos niveles de insuficiencia alimentaria, deficiencia de micronutrientes y también incidencia de sobrepeso, una epidemia de sobrepeso. Y el cambio climático es un elemento que acelera este proceso. Simplemente causa una disrupción en los sistemas de cadena alimentaria, en la salud y en los sistemas sociales y profundiza las desigualdades si no actuamos. Entonces, para nosotros tener un enfoque que encare esta crisis, tenemos que tener un enfoque que se basa en ubicar una vía y reconocer los sistemas interconectados. Precisamente, Pathways conecta las intervenciones en la agricultura, la sanidad, la salud y la protección social y hace más fácil tener el financiamiento multisectorial. Hace un énfasis en lo que son las pruebas y la acción entre sistemas, por ejemplo, la irrigación para tener agua de calidad para evitar problemas como la diarrea, y precisamente una óptica compartida y las métricas permiten recabar información sobre el cambio climático y los beneficios nutricionales. Por ejemplo, la proteína que se lleva por kilo y cuando se evitan los equivalentes de carbono. Así que los equipos pueden hacer informes para los donantes y tener, por supuesto, tableros con indicadores. Y justamente lo que vemos es que si por ejemplo, falla un sistema, todavía puede haber una vía para poder entonces garantizar una dieta y proteger las dietas. Siguiente diapositiva. Entonces, las vías hacia la nutrición climática simplemente se dedican a vincular los impulsores climáticos a resultados de nutrición. El cambio climático tiene un impacto en los sistemas clave, en el sistema de agricultura, en la salud, en el acceso a agua, y estas disrupciones pueden acelerar distintas formas de desnutrición. Entonces, la subnutrición, especialmente entre niños debajo de la edad de 5 años y en mujeres en lactancia o embarazadas, y las deficiencias de micronutrientes y, como dije, enfermedades no transmisibles. Siguiente diapositiva. Esta diapositiva muestra todo esto combinado en un solo diagrama, desarrollando cosas en marcos existentes con informes derivados de la investigación regional y consultas. Entonces, precisamente combinado esto con el marco, puede identificar puntos de ingreso para acciones coordinadas e intervenciones de naturaleza triple. Estas vías ocurren, bueno, en el contexto de vulnerabilidades existentes y cargas en todas las formas de desnutrición. Y en la región Asia-Pacífico, con una incidencia en el número de importaciones y la urbanización rápida, tenemos que ver que el impacto de cambio climático no se va a sentir igual en todos los sectores. Siguiente diapositiva. Entonces, debido a que en la diapositiva previa tenía muchísima información, ahora vamos a describir cada vía del marco una por una, comenzando por los sistemas agrícolas.
Esto se trata de la producción de alimentos, el acceso y las dietas en situaciones de presión. Y es difícil hablar de todo esto en una sola diapositiva, pero voy a intentarlo. Los riesgos climáticos como las sequías, inundaciones, van a llevar a menor cantidad de cultivos, pérdida de nutrientes debido al aumento del CO2. Vamos a ver choques derivados del cambio de precios, riesgos a la salud, a la seguridad alimentaria y pérdida de ganado, de volatilidad de mercado, acceso limitado a distintos alimentos y nutrientes, especialmente en áreas urbanas. Y la evidencia es contundente en este sentido. También hay brechas que persisten y un poco para hablar más específicamente del área de la región de Asia-Pacífico, para el 2030, 75% de la cultivos de peces en la región van a reducirse y va a haber una incidencia en la seguridad alimentaria. Y el cambio climático va a incrementar el costo de la canasta alimentaria en 10% para el 2030 y 20% para el 2050. Siguiente diapositiva. Ahora hablando del sistema de salud, de la vía que tiene que ver con el sistema de salud. Se habla en este caso de riesgos climáticos para los servicios de salud y los resultados de salud, es decir, los climas extremos van a tener, por supuesto, disrupciones, un impacto en la nutrición materna y de los niños. Los eventos climáticos pueden empeorar las condiciones que ya son malas, reduciendo la cobertura de inmunización y con un incremento en los riesgos de los niños nacidos. También hay evidencia contundente con respecto a la disrupción en servicios y la desnutrición, especialmente el impacto del calor. Por supuesto, problemas como la obesidad y las enfermedades no transmisibles continúan emergiendo y no hay suficiente investigación al respecto. Para destacar, nosotros, por ejemplo, recabamos datos recientemente en las Islas Salomón y las comunidades informaron acerca de inundaciones y tormentas que terminaban dañando instalaciones sanitarias y lo que son instalaciones de suministros. Y esto tiene un efecto muy negativo para todas las comunidades. Las comunidades confiaban precisamente en muchos de estos servicios para brindarles el apoyo y fueron destruidos. Siguiente diapositiva. En cuanto a la ruta que tiene que ver con los sistemas de acceso al agua. El agua es clave para la nutrición y la resiliencia. Y la salinización, justamente vinculadas con el clima, la contaminación y la escasez, reducen las productividades agrícolas y las prácticas higiénicas. Entonces tenemos fenómenos con la diarrea que tiene un impacto en la absorción de nutrientes. Si combinamos todos estos elementos en conjunto, en un ejemplo, centrándonos precisamente en la intrusión salina y justamente la condición de los adultos en Tuvalu, Kiribati, en la región Pacífico, en la costa de Vanuatu, vamos a ver que hay un desencadenante asociado con el clima que está causado por la intrusión salina, que termina aumentando el nivel del mar. Vemos un aumento de las tormentas y esto combinándose con las sequías tiene un impacto. Entonces, en este sentido, los pozos familiares de agua terminan siendo afectados y entonces vemos un nivel de aumento de Escherichia coli. Y entonces lo que termina pasando es que la pérdida de agua fresca o de agua dulce termina afectando los sistemas alimentarios, lo cual conlleva a riesgos más altos de anemia y enfermedades no transmisibles potenciales. Entonces hay brechas vinculadas con la desalinización, la cobertura insuficiente de
lluvia para llenar tanques o programas de cultivos que no son tolerantes a las sustancias salinas. Entonces, una lección de esta vía precisamente es que justamente estos riesgos imponen una disrupción en los sistemas de agricultura, por lo cual hay que entonces hacer una diversificación de cultivos y tener planes de desastre que consideren estos elementos desde el punto de vista nutricional. Entonces, en cuanto a la protección social y la acción anticipatoria, en la ausencia de protección social adaptativa, las familias adoptan estrategias de afrontamiento negativas como saltarse comidas o reducir el consumo de ciertos elementos. Y hemos visto acciones que han ocurrido en Filipinas y Bangladesh para contrarrestar esto con transferencias de efectivo anticipadas antes de los tifones que ocurrieron en Filipinas o en Bangladesh, donde también había un programa para brindar apoyo nutricional durante las inundaciones. En cuanto al ejemplo de Bangladesh, hubo transferencias de efectivo móviles que se llevaron a las comunidades vulnerables previas a las inundaciones en 2017 y 2019 y vimos los resultados en un consumo más alto con 36% más de consumo en familias que anteriormente pasaban días sin comer debido a las inundaciones. Entonces, precisamente estamos estudiando justamente estrategias de afrontamiento y para también hacer reducir el estrés psicológico derivado de estos fenómenos. Entonces, hay que pensar en sistemas de protección que sean sensibles al aspecto nutricional. Siguiente diapositiva. Como fue mencionado al principio de la presentación, es muy importante tener una óptica sobre la equidad transversal, porque el cambio climático y los riesgos nutricionales no se sienten igual. Las poblaciones marginalizadas, como mujeres, jóvenes, personas con discapacidades y las personas pobres en zonas urbanas, sufren vulnerabilidades en todos estos aspectos que hemos mencionado, los roles de género en cuanto a la producción de alimentos y en cuanto a los sistemas agrícolas, los insumos inteligentes desde el punto de vista climático alcanzan a los hombres y a los propietarios de tierra primero, antes que las mujeres y otras poblaciones vulnerables. Y, por ejemplo, los que viven en zonas marginales en las ciudades, los vendedores informales también enfrentan riesgos, lo que son los puntos de agua que terminan siendo inaccesibles para familias y para miembros con discapacidades debido a fuentes poco seguras. Y en cuanto a la salud, el trabajo exigente desde el punto de vista físico durante el embarazo está asociado con un riesgo aumentado de resultados adversos en cuanto al embarazo. Y entonces, desde el punto de vista de la protección social y acción anticipatoria, tenemos que estar conscientes que las transferencias de efectivo muchas veces terminan no alcanzando a las mujeres. Y entonces, en ese sentido, muchas veces los residentes que no tienen identificación oficial terminan siendo invisibles a los desencadenantes de acción temprana. Entonces, aquí la conclusión es que tenemos que diseñar salvaguardas en cuanto a las poblaciones de género con discapacidades o grupos más vulnerables. Siguiente diapositiva. Entonces, hay distintas intersecciones y sinergias y compensaciones. Hay múltiples ganancias, pero también riesgos potenciales. Algunas intervenciones abordan distintos sistemas y voy a dar dos ejemplos en este momento. Lo que son, por ejemplo, los alimentos escolares diversificados que abordan el aspecto de agrícola y de salud, pero también la protección de la lactancia materna, la promoción, el apoyo en este sentido, tomando en consideración los distintos tipos de desnutrición. Algunas compensaciones existen, por ejemplo, lo que son alimentos de fuente animal que lamentablemente están asociados a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero son muy importantes especialmente para grupos vulnerables con altas necesidades, como niños debajo de la edad de 5 años y mujeres embarazadas y en lactancia.
Entonces es muy importante mapear los impactos y optimizar los cobeneficios. Entonces, previo a las brechas de investigación y datos, había datos limitados con respecto a lo que eran aspectos como el sobrepeso y la obesidad. Entonces, estas rutas para recabar información sobre nutrición materna y una vigilancia nutricional climática integrada han sido fuente de evidencia interdisciplinaria que combina experiencia de vida, costo de dietas y mapeo de riesgo. Siguiente diapositiva. Entonces, una hoja de ruta para la acción. Cada vía de estas acciones va a tener incidencia en oportunidades, lo cual van a permitir reforzar los sistemas alimentarios, expandir las redes de respuesta contra shocks seguras y lo que es infraestructura de salud que pueda resistir los cambios climáticos y para poder encontrar un equilibrio entre programas piloto de largo alcance y la reforma de los sistemas. Entonces, para alinearnos con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, cada acción tiene que combinarse con una línea de financiamiento del Programa Mundial de Alimentos, como en el caso, por ejemplo, de la ventana de riesgo, ¿no?, ante eventos climáticos, seguridad hídrica, se conecta, por ejemplo, con lo que son cultivos de lluvia y la incidencia. Es importante enmarcar que las acciones y los índices y los aceleradores tienen que estar combinados, como dije, con lo que son los elementos de mensajería del clúster de nutrición global y la Programa Mundial de Alimentos antes de la COP30. Es decir, hay acciones concretas y deben considerarse indicadores globales y lo que son inventarios globales para poder llevar a cabo los seguimientos. Siguiente diapositiva. Queríamos mostrar las publicaciones que hemos hecho. Una, pueden encontrarla en el sitio web del Programa Mundial de Alimentos de ONU, la que son perspectivas de la ecuación entre nutrición y clima y las acciones para la región de Asia-Pacífico, y un manuscrito que está bajo revisión de la revista sobre salud y cambio climático, específicamente con respecto al marco presentado el día de hoy. Siguiente diapositiva. Y eso es todo de nuestra parte. Y ahora voy a darle la palabra nuevamente a Miriam. Gracias. Agradezco que hayas abordado estos temas. Ha sido muy clara tu presentación. Vamos a llenar una encuesta antes de ir a la siguiente diapositiva. Mientras preparamos la encuesta, por favor, siéntanse libres de escribir sus preguntas y comentarios en la casilla de preguntas y respuestas y vamos a contestarlas al final del seminario web. Ahora abramos nuestra encuesta para el día de hoy. Entonces, la pregunta dice lo siguiente: ¿qué sistema ¿en qué sistema se centra su organización en el área de cambio climático y nutrición? Entonces, les pedimos que seleccionen tan solo una opción. La primera es sistemas alimentarios, la segunda tiene que ver con sistemas de salud, la tercera sistemas de sanidad y agua, el otro es protección social y acción anticipada. La siguiente es acciones multisistema y la última es sin foco o poco foco en lo que es el cambio climático y la nutrición. Voy a darles unos minutos para que puedan introducir su respuesta. Voy a leer nuevamente las opciones. ¿En qué sistema se centra su organización en el área del cambio climático y la nutrición? Opción 1, sistemas alimentarios. Opción 2, sistemas de salud. Opción 3, agua y saneamiento. La siguiente es protección social y acción anticipada. Acción multisistema y finalmente poco foco o no foco en absoluto en cambio climático y nutrición. Veo pocas organizaciones que indican la última opción, pero bueno, precisamente es por eso que están aquí en el seminario web de hoy, así que agradecemos su presencia. Otros segundos y les voy a mostrar los resultados de la encuesta.
Muy bien, voy a mostrarles los resultados. Mari, si alguno de nuestros panelistas quiere comentar con respecto a lo que estamos viendo, si es lo que querían o lo que estaban esperando, les vamos a dar unos segundos para que nos den feedback al respecto. Y vamos a ir a nuestra próxima sesión en breve. Los sistemas alimentarios son los que prevalecen claramente. Sistemas de salud, a- acciones anticipatorias. Nadie habló de los sistemas de agua y de saneamiento, lo cual es sorprendente para mí. Y hay tres personas que indican que no tienen, que no se enfocan en algo, lo cual, bueno, creo que va a cambiar después de este seminario. Ahora tenemos un caso de estudio que tuvo lugar en Vanuatu y Tracy nos va a hablar justamente de esto. Ella es la asesora para el área de Asia-Pacífico para Save the Children en Vanuatu. Tracy, tienes la palabra. Gracias, Miriam. Buenas tardes. Buenos días, dependiendo de dónde se conectan. Es maravilloso presentarles los hallazgos de nuestro estudio el día de hoy. Gracias a los organizadores y a Dakota por la investigación, por la invitación que nos han extendido. La nutrición en el Pacífico es un área crítica para la preocupación, especialmente por los desafíos que enfrentan las poblaciones de las islas del Pacífico. Como se mencionó anteriormente, varios de los países de islas del Pacífico enfrentan el problema de la desnutrición. Lo que es la emaciación y justamente problemas como la obesidad y el sobrepeso. Y si bien hay indicadores que el cambio climático va a tener impactos significados en el bienestar de los niños, las evidencias muestran la vinculación en este cambio climático y la nutrición, pero todavía esta evidencia es limitada. Entonces, por eso nosotros trabajamos con varios actores que se centran en la seguridad alimentaria y los programas de nutrición integrada en el área del Pacífico y que, bueno, que los congrega el día de hoy. Y nosotros llevamos a cabo un estudio en tres países, en Vanuatu, Isla Salomón y Papua Nueva Guinea. Pero hoy voy a cubrir solamente Vanuatu para este caso de estudio. También, como dijo Mary, recientemente recabamos precisamente información en Vanuatu en abril, así que los hallazgos son bastante recientes y vamos a estar publicando esto en el siguiente mes, siguiente diapositiva. Vanuatu es un país pequeño con una población de 320.000 personas eh, que cuyo territorio se distribuye en 80 islas y atolones, cubre una superficie de 1.700 kilómetros, un vuelo de 3 horas y es el país con el mayor riesgo de desastre según el Índice Mundial de 2020, con distintos riesgos como ciclones, tormentas, inundaciones y sequías. La erosión costera también tiene que ver con el nivel del mar. Las tasas de desnutrición son bastante altas, con aproximadamente un tercio de los niños sobre 5 sufriendo algún tipo de deficiencia, un tercio con anemia y la prevalencia de sobrepeso se ha duplicado en los últimos 10 años, al menos 10% siguiente diapositiva. Entonces, nuestro estudio original contiene varias preguntas interrelacionadas, pero yo me voy a centrar en la pregunta clave. ¿Cómo el cambio climático afecta la vulnerabilidad nutricional de las mujeres embarazadas y en lactancia y de los niños en edades inferiores a 5 años, particularmente prestando atención a los primeros 1.000 días? Y hemos precisamente hemos estudiado varios sujetos en el área rural o rural urbana y pudimos ver que había respuestas que iban a ser probables, pero queríamos entender las experiencias de vida y las perspectivas de la comunidad en este sentido, siguiente diapositiva. Entonces, recabamos datos de 4 sitios en comunidades urbanas y rurales y llevamos a cabo discusiones con padres, madres y abuelas
teniendo un enfoque de árbol de problema para guiar la discusión. Llevamos a cabo un mapeo de comunitario con un grupo mixto de miembros de la comunidad para ver el cronograma de desastres recientes o la línea de tiempo, los impactos en recursos y los vínculos entre la salud y la nutrición de niños y madres. También una serie de entrevistas que se llevaron a cabo con representantes de ministerios, ONG y la sociedad civil. Siguiente diapositiva. Esta es una diapositiva rápida para mostrarles cómo estructuramos el árbol de problemas y compilamos la información esto en un árbol principal para poder recabar causas, posibles soluciones y los elementos comunes y diferencias entre las distintas áreas rurales, urbanas y costeras. Y los hallazgos se mapearon nuevamente en el marco de nutrición que presentó Marie. Hoy nos vamos a centrar en tres vías que prevalecieron en el análisis, que son básicamente alimentos, salud y servicios sanitarios o de saneamiento. Siguiente diapositiva. Desde de los sistemas alimentarios vimos un número de impactos que se están creando debido al cambio climático, los shocks climáticos como ciclones e inundaciones y destruyen cultivos, destruyen justamente áreas donde se cultiva precisamente y reducen el acceso a alimentos nutricionales locales. No solamente esto impacta la diversidad en las dietas, pero también en la alimentación de los niños. Precisamente la producción poco estable de los cultivos locales se mencionó como un elemento que contribuye a la dependencia de alimentos procesados como el arroz. Como dijo una abuela, cuando hay un ciclón, el daño se siente en nuestras bananas, nuestras maniocas, en muchísimas de las cosas de los vegetales frescos que comen. Entonces terminan las madres y niños comiendo alimentos procesados como arroz o atún. Entonces dependen más de los alimentos comprados en locales que venden alimentos en vez de en sus cultivos. Y por supuesto, lo que son patrones erráticos de precipitaciones terminan reduciendo los cultivos o la tasa de cultivo tradicionales. Y justamente en la presentación no voy a profundizar eh, mucho, pero quiero mencionar justamente que hubo un frecuente hallazgo que tenía que ver con los choques climáticos que erosionan precisamente una seguridad basada en los cultivos tradicionales, precisamente, y esto, además, en estas poblaciones hay una cultura de compartir, pero después de los ciclones que ocurrieron en 2020 y 2023, que incluyeron al ciclón Kevin en 2023, creo que fue un año de aumento de mezquindad, porque por supuesto ya no se podían cocinar y compartir alimentos con los vecinos, tanto como se hacía antes. Siguiente diapositiva. Con respecto a los sistemas de saneamiento y acceso a agua, vimos cómo el clima no solamente llevaba a una nutrición deficiente, pero también terminaban causándose daños a los sistemas de infraestructura de acceso al agua y saneamiento, reduciendo el acceso a agua segura para tomar y especialmente también la contaminación fecal durante las inundaciones y lo que eran las intrusiones de agua salina y las salidas, lo cual terminaba fomentando la incidencia de enfermedades entre madres y niños. Entonces la falta de agua limpia terminaba transformándose en un problema financiero porque las familias tenían que pagar para poder tener acceso a agua limpia, pagar un transporte para que se pudiese traer agua de los ríos. Y esto tenía un conjunto de impactos. Entonces, la plataforma Hygiene fue vinculada con precisamente lo que veíamos en una incidencia, problemas como la diarrea, infecciones cutáneas, lo cual desafortunadamente es muy común en Vanuatu. Entonces, la necesidad de pagar para obtener agua, es que hay un desvío de recursos familiares que, bueno, es dinero que se usa para comprar agua que se pudiese utilizar para
adquirir alimentos. Entonces, precisamente hubo una comunidad urbana que después de los ciclones, precisamente terminaban solicitando 50 centavos de dólar por persona por día, y esto se terminó transformando en una carga adicional para las familias en ese tiempo de necesidad imperante. Siguiente diapositiva. Y por último, los sistemas de salud. Aquí vemos que los shocks climáticos llevaban a la disrupción en cuanto a la infraestructura de salud y las cadenas de suministro, limitando el acceso a atención y servicios esenciales para las madres y los niños cuando son más necesarios. Los sistemas de salud de Vanuatu ya enfrentan tensiones en áreas rurales y los participantes informaron que muchos puestos de salud solamente contaban con un voluntario o una enfermera sin suficiente supervisión o apoyo. Y justamente los daños sufridos por las carreteras terminaban afectando estos centros y los servicios se detenían completamente. Las comunidades describieron altos tiempos de espera para las mujeres, para los niños, especialmente en los periodos de desastre. En algunas áreas, los sistemas de derivación fueron también interrumpidos por periodos largos. Todo esto contribuyó precisamente a un empeoramiento de las tasas de nacimiento, oportunidades perdidas para el seguimiento y para poder inmunizar o vacunar. También para el tratamiento de enfermedades. En cuanto al sistema de acceso a salud o de saneamiento, hubo informes con respecto a un aumento de la incidencia de enfermedades como la diarrea, enfermedades respiratorias y deshidratación. Y por supuesto esto exacerba los riesgos de desnutrición entre los niños de edades inferiores a 5 años y las mujeres embarazadas y en lactancia. Entonces precisamente me dijo otra abuela que cuando los niños enfrentan estas otras enfermedades, esto afecta sus hábitos alimenticios. Ellos tienen menos probabilidad de comer y de beber agua porque si el padre no está prestando atención y el niño no quiere comer mucho, entonces precisamente va a haber un problema. Y es una persona menos que come. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de estos hallazgos? Aparte de ayudar a expandir la evidencia, la base de evidencia con respecto al impacto del cambio climático en la nutrición infantil, el estudio también incluye una revisión de las políticas y programas existentes y en conjunto han resultado en una cantidad de recomendaciones que permiten salvar a los niños y que se pueden integrar en un enfoque más amplio. Esto ha incluido mejorar los sistemas de alimentos locales a través del aumento de los cultivos familiares, particularmente con un enfoques inteligentes en términos de clima y priorizar justamente que las cuidadoras y mujeres sean consideradas como los sujetos más vulnerables. Y en ese sentido, los planes tienen que tener cláusulas de adaptación y planes de salud para mejorar la continuidad de los servicios de nutrición y sanitarios durante los shocks climáticos. Y por lo que son la implementación de clínicas móviles, los sistemas de suministro de agua y saneamiento pueden actualizar sus códigos de diseño nacionales y requieren infraestructura resiliente e inclusiva y actualizar justamente puntos que consideren los eventos adversos climáticos y por último identificar programas pilotos exitosos que pueden tener incidencia en la seguridad alimentaria, en los servicios extendidos a los niños para poder incrementar el alcance y la confianza entre los miembros de la comunidad. También recomendamos establecer una fuerza de tarea interministerial que considere los cambios climáticos y los aspectos nutricionales para poder justamente tomar en consideración los KPIs y compartir los datos. Así que bueno, muchas gracias Tomás y gracias al gobierno de Australia y al programa ANSP que ha apoyado este trabajo, por supuesto, el Ministerio de Salud de Vanuatu y naturalmente el fabuloso equipo de investigación de Dakota. Tommy, tienes la palabra. Tommy Tilde. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Soy Dominique Kaufman. Yo trabajo con el WSP como experta en nutrición y soy copresidente
del grupo de trabajo de crisis climática del Clúster de Nutrición Global que fue establecido en 2023. Voy a ser su facilitador para esta discusión de panel y vamos a centrarnos en acciones concretas que podemos tomar para reducir los riesgos nutricionales asociados al clima. Entonces, esta sesión va precisamente a basarse en lo que vimos en la presentación anterior y la idea es poder encontrar un marco para afrontar estos desafíos clave. Vamos a tener 30 minutos para esta discusión. Voy a publicar una pregunta para cada panelista y luego que tengamos esta sesión de preguntas y respuestas con nuestros panelistas, por favor, durante la discusión, siéntanse libres de colocar su pregunta o comentario en la casilla de preguntas y respuestas. Y si la pregunta está dirigida a un panelista en específico, díganlo. Entonces también vamos en este segmento a abordar temas relacionados. Así que me siento muy contenta de tener este grupo de panelistas tan diverso el día de hoy. Cada uno de ellos va a incluir una perspectiva única del área de la región de Asia-Pacífico. Y con eso precisamente voy a darle la palabra a la primera de las panelistas. Nuestro primer panelista va a ser Filippo Di Bari. Puedo invitar a todos nuestros panelistas a que estén con nosotros. Filippo es un ingeniero especialista en alimentos de Italia con un PhD en epidemiología nutricional. Fue jefe de la unidad de capital humano en el Programa Mundial de Alimentos en Nairobi, donde él supervisó la protección social, la gestión identitaria y alimentación escolar. En 2013, él apoyó programas sensibles a nutrición en las regiones de África y Asia-Pacífico, centrándose en integrar la nutrición en la protección social, la preparación para las emergencias y la resiliencia vinculada al clima. En su trabajo, él mezcla la recabación de evidencia con ensayos randomizados y participación política estratégica. Filippo, tengo una pregunta para vos. En el contexto de Asia-Pacífico, ¿dónde ves las mejores oportunidades para integrar la ruta de nutrición climática en el portafolio climático del Programa Mundial de Alimentos a nivel regional? Filippo, tienes 4 minutos. Gracias. Entonces, en primer lugar, quisiera decir que estoy hablando a nombre de mi equipo en la oficina regional de Bangkok, que dejé en 2024 en agosto. Así que voy a hablarles de los últimos desarrollos del trabajo que ha hecho nuestra organización en 2024, básicamente vinculando o haciendo la intersección entre la nutrición y el clima en cuanto a las poblaciones que enfrentan la inseguridad alimentaria y que terminan sufriendo el impacto del clima en todo el mundo. Entonces, durante el año que estuve en Bangkok, tuve el privilegio de trabajar con el Banco de Desarrollo Asiático, que tiene un interés a destacar con respecto a estos temas. El nexo entre agricultura, el clima y la nutrición fue el enfoque principal. Estábamos tratando de ver cómo poder abordar estas áreas al mismo tiempo. Para poderlo hacer, nosotros queríamos comenzar recabando evidencia y vimos que había una brecha significativa y es por ello que solicitamos justamente la posibilidad de poder recabar la evidencia que se ha compartido el día de hoy. Hay mucho que se ha hecho a nivel global, no tanto a nivel regional, pero había una brecha bien significativa a nivel del área de Asia-Pacífico y recuerdo el impacto que se fue considerando con respecto a las distintas regiones. Entonces, eso fue el primer paso. El segundo paso que acordamos a llevar a cabo con Decoder
era generar más evidencia con base en los datos que había generado el Programa Mundial de Alimentos en conjunto con el gobierno, con 5 países: Bangladesh, Nepal, Filipinas, Fiji y Laos. Entonces fue difícil seleccionar qué países iban a participar porque la mayoría de los países de Asia Pacífico estaban realmente interesados en este concepto, en esta nota conceptual, en este tipo de enfoque innovador para encarar el tema de la nutrición, tomando en consideración los shocks climáticos. El programa comenzó en 2025 y se extiende hasta 2027 y depende de fondos que cubren 10 millones de dólares aproximadamente en estos 5 países. Hemos estado prestando atención en particular a las acciones anticipadas. Las acciones anticipadas muchas veces no toman en consideración el componente de nutrición, a pesar que es justamente algo que se puede estudiar fácilmente según el Programa Mundial de Alimentos. En primer lugar, porque podemos tomar en consideración la comunicación, los cambios de comunicación, los cambios de conducta de comunicación social durante el shock y después del shock. Y precisamente lo otro tenía que ver con las transferencias de efectivo. Por ejemplo, es verdadero que las acciones anticipadas muchas veces solamente ocurren posteriormente y no antes. Entonces, precisamente era posible ofrecer transferencias en lugar de productos y los resultados fueron distintos en distintos países. Por ejemplo, vimos que había, por ejemplo, resultados en lo que era adecuación de dietas y en otros indicadores. Esto también nos permitió prestar atención a lo que eran las transferencias de efectivo en Bangladesh, donde hubo un cambio de conducta social y de los patrones de comunicación en comparación con otros países. Había varios desafíos y barreras que tuvimos que enfrentar y desafíos que tenían que ver con los desencadenantes, tratando de integrar las nutriciones y las dietas en cuanto a los desencadenantes para acciones anticipadas normales. Y había una gran necesidad de generar más evidencia para poder informar a los decisores sobre la implementación de políticas ajustadas precisamente a resultados que se van recabando. Y precisamente ahora se cuenta con todas las herramientas para definir el tipo de transferencias a realizarse utilizando justamente las herramientas que toman en consideración el tipo de costo de dietas. Gracias, Filipo. Gracias por destacar estas oportunidades. Y ahora voy a darle la palabra a Tracy de Save the Children. Tracy. Como ella es una profesional de la salud global que ha pasado años, más de una década, apoyando lo que es las intervenciones de nutrición infantil y maternas. Adicional a su rol en Save the Children, ella tiene un PhD en la Universidad de Sydney en el tema de desnutrición infantil en el Pacífico. Tracy. Hemos escuchado con respecto al trabajo que han llevado a cabo en Vanuatu. Con base en este trabajo, ¿qué apoyo específico pueden necesitar los trabajadores que están en el frente y en los sistemas para poder abordar estos riesgos nutricionales que son exacerbados por el clima? Bueno, creo que la investigación que hemos realizado nos ha permitido identificar parte de estas vías clave en el terreno. Justamente, en primer lugar, yo sugeriría que todo el mundo en el terreno estén conscientes de cómo estos impulsores vinculados con el clima exacerban situaciones y los riesgos que se enfrentan y cómo esto interacta con la nutrición, porque nuestro programa y nuestros socios tienen que tomar en consideración estos elementos clave para poder desarrollar soluciones contextualizadas y también las innovaciones para responder a estos riesgos, en particular las limitaciones logísticas en el Pacífico. Por ejemplo, lo que tenemos que mejorar tiene que ver con los sistemas de alimentación para que las personas no se sientan empujadas a justamente eh, por ejemplo, acceder a alimentos que no sean nutritivos en estos momentos de clima y también lo que es la mensajería vinculada con los alimentos procesados y no hemos integrado eso en nuestra estrategia. Y por supuesto, en el contexto en desarrollo, por supuesto también lo que son los
el procesamiento de alimentos, los métodos de almacenamiento, pero tienen que ser aceptables al gusto local y tienen que ser confiables en tiempo en los cuales las comunidades locales pueden necesitarles. También es muy importante la preparación y la mitigación para lo que son los cambios de per- mm, precipitación. Hoy estaba hablando con una colega que es un coordinador agrícola en uno de nuestros proyectos en las Islas Salomón y él estaba hablando precisamente con respecto a un método local para poder desalinizar el suelo en algunas comunidades costeras. Es decir, por ejemplo, ellos están utilizando eh, precisamente suelo de los manglares, tratándolos para poder llevar a cabo una reducción del contenido de sal. Pero esta estrategia no sé si se ha usado en otro lugar, pero ha funcionado a nivel local y puede ser un método de bajo costo que puede ser aceptable para ellos para poder eh, enfrentar los problemas que ellos tienen en cuanto a los cultivos. Y hay una necesidad de investigación y datos para poder brindar información al diseño de proyectos resilientes desde el punto de vista del clima. Como especialista de salud, siempre tengo presente el cambio climático en mi cabeza y cada vez que estoy pensando al diseño de nuevos productos, necesitamos recordar, bueno, esto tiene que estar a prueba para el futuro. ¿Cuáles son las áreas en las que nos vamos a centrar? ¿Cómo podemos entonces cambiar el nivel de salinización en algunas zonas costeras? ¿O cómo podemos, por ejemplo, sin necesidad de poder crear otro pozo, establecer una estrategia sostenible? Entonces, esto que estoy diciendo aplica a todos los sistemas donde necesitamos incrementar la resiliencia y tener un espacio donde podamos considerar que el cambio climático es un elemento acelerador. Y esto va a permitir también llevar a obtener mayor financiamiento, porque precisamente necesitamos financiamiento para poder aumentar un poco las estrategias exitosas con respecto a estos problemas que estamos enfrentando. Muchas gracias. Gracias, Tracy. Fue muy poderoso recordarnos con respecto a estos problemas reales, problemas del mundo real y la importancia de las soluciones locales, que podemos aprender muchísimo de ellas. Ahora voy a darle la palabra a nuestro tercer panelista, Celicia Ronolea de Coda. Celicia es una investigadora ubicada en Vanuatu con experiencia en incidencia comunitaria, coordinación humanitaria y adaptación para el clima y proyectos que fortalecen la resiliencia a desastres climáticos. Ella apoya a Dakota como investigadora nacional para estudios regionales de impacto del cambio climático en el Pacífico. Su trabajo se centra en investigación con impulsadas desde el punto de vista comunitario y enfoques con base en la evidencia para poder llevar a cabo desarrollo sostenible en el Pacífico. La misma pregunta para ti. Con base en tu trabajo de campo en Vanuatu, ¿puedes destacar alguna acción prometedora a nivel comunitario donde se necesita apoyo adicional en las comunidades para poder adaptarse con respecto al cambio climático en una forma en la que se proteja la nutrición? Buenas, gracias a todas, todos. Tengo el honor de ser parte de este panel esta noche. Espero que me puedan escuchar de forma clara. En cuanto a la pregunta, yo voy a responder en dos partes y espero cumplir con los 4 minutos. En cuanto a las acciones prometedoras que hemos visto a nivel comunitario, hemos visto el establecimiento de áreas de conservación cerca de las áreas costeras, las áreas de conservación, así como las acciones para plantar manglares y justamente esto permite reducir la erosión costera. Algunas de las otras prácticas tienen que ver con el cultivo como de batata, de yuca, que son raíces que pueden utilizarse con fines alimentarios. También el plantado de bananas cerca de las viviendas. Y bueno,
lamentablemente a veces se ven dañadas, pero les permiten un acceso a alimentos a las familias. Otra cosa que hemos visto como una acción prometedora es el reconocimiento de la importancia de los tres grupos de alimentos. La comunidad ha dicho, bueno, sí, estamos tratando de tener los tres grupos alimenticios y tratamos de obtener lo que podemos, incluso cuando el acceso es limitado, desde el punto de vista de saneamiento y acceso a agua, con respecto a los tanques para poder almacenar agua de la lluvia durante los periodos de sequía. Bueno, se utilizan estos tanques precisamente, y también los cocos frescos son una fuente también para de hidratación alterna para niños, madres, y algunas de las intervenciones que nos gustaría ver en cuanto a la adaptación climática tienen que ver con respecto a la agricultura resiliente desde el punto de vista climático, que hemos tratado de impulsar durante esta discusión de panel y que la enfatizaron los presentadores previos, cuán importante es la agricultura resiliente desde el punto de vista climático y cómo podemos brindar capacitación a las comunidades con respecto a la elaboración de compost y precisamente y cultivar eh, elementos, o sea, tener cultivos que sean resistentes a las inundaciones y justamente para hacer seguimiento con respecto a lo que dijo Trace, la expansión de infraestructura para garantizar agua limpia que vaya más allá de los tanques, que se pueda utilizar de forma frecuente, buscar nuevas maneras en las que podamos garantizar que las bombas se puedan reparar de forma frecuente en lugar de dejar que se dañen, porque hay muchas enfermedades que se derivan de una gestión deficiente de la infraestructura del agua. En cuanto a las otras intervenciones que nos gustaría ver, es asegurarnos que haya una protección de las tradiciones alimentarias. Una de las hermosas tradiciones alimentarias que hemos visto es que algunas comunidades, por ejemplo, se reúnen cuando hay nuevos cultivos en ñame. Y precisamente esta actividad comunitaria ha sido dañada por la incidencia de fenómenos climáticos adversos como los ciclones. Ahora ya no tienen ñames en esa comunidad. Eso es algo que nos gustaría ver cambiar, reintroducir estas bellas tradiciones en las comunidades, porque precisamente ellos tenían trajes y son tradiciones que se habían practicado por muchos años. Algunas de las conversaciones que surgieron tenían que ver con el apoyo en términos de salud mental, especialmente para madres, mujeres en lactancia y embarazadas. Recibir apoyo de salud mental durante esos tiempos de vulnerabilidad y asegurarse de que tengan una red social de seguridad, una red de seguridad. Y precisamente, no sé qué tanto se ha trabajado esto en el sistema, a nivel del sistema de Vanuatu, pero me parece que es algo, es una forma de que las familias puedan justamente combatir esta lucha económica, el esquema justamente estacional. Muchas de las familias ahora tienen familias lideradas por mujeres, justamente donde porque muchas veces la persona que llevaba el alimento a la casa ha dejado el país y todas estas responsabilidades han terminado recayendo en las mujeres vulnerables, estas mujeres con discapacidad. Entonces debe haber más apoyo de salud por parte del equipo a nivel comunitario, así como también a nivel nacional. Creo que, bueno, cubrí todo lo que quería cubrir. Gracias. Muchas gracias, Celicha. Es grandioso como destacas justamente las soluciones con base local que pueden ser implementadas con las comunidades. Ahora voy a nuestro
último orador, el doctor Sandro de Mayo. eh, Él asumió su posición de director y jefe de la OMS para el Centro de Ambiente y Salud de Asia-Pacífico en la República de Corea en 2025. El centro lidera el trabajo de la OMS en cuanto al clima, ambiente y la salud en los estados occidentales de la región Asia-Pacífico. Tiene una experticia académica y liderazgo ejecutivo y la experiencia en salud global. Sandro, volviendo al nivel regional. ¿Cuál cambio de políticas o alianzas podría habilitar la acción nacional para justamente abordar estas tasas de nutrición en cuanto al fenómeno climático? Es maravilloso estar con estimados colegas en esta conversación tan fructífera esta tarde aquí en Manila. Yo estoy aquí en Filipinas, en la oficina regional, y es un placer para mí estar con colegas en toda la región y más allá. Como has mencionado, soy nuevo en este rol, estoy ejerciendo el liderazgo de la OMS en términos de clima, ambiente y salud en el área de la región Asia-Pacífico. Bueno, esta área tiene un grupo fascinante de países tan grandes como China en el norte, pero también parte de las naciones insulares pequeñas en el Pacífico. Hemos desarrollado actualmente un programa de trabajo que se centra en la intersección entre el clima, ambiente y los sistemas alimentarios y la nutrición, por lo cual es un placer para mí y para compartir una serie de ideas, pero también reflexionar con respecto a las conversaciones que hemos tenido en la última hora y media. Y estoy aquí para abordar tres oportunidades que hemos discutido varias veces, pero quería resaltar oportunidades clave pensando de cara al futuro y cómo podemos utilizar y apalancar los sistemas alimentarios existentes cuando se trata precisamente de vincular dos elementos como el clima, el ambiente y la salud. En primer lugar, tenemos que apalancar justamente la política pública y de compra y llevar a cabo reformas en este sentido conjuntas, no como herramientas separadas, sino en conjunto, para poder tener una estrategia conectada, para poder abordar las condiciones que dan forma a nuestros sistemas alimentarios. Nos estamos centrando en lo que son las cadenas de suministro y los esquemas de compra en cuanto a instituciones como escuelas, hospitales, prisiones e incluso en los centros de atención en la región. Y muchos países son líderes mundiales en este espacio y precisamente están utilizando esta fuerza para el bien y para poder beneficiar a la salud y al ambiente. Esto es esencial, pero tenemos que asegurarnos de que tengamos elementos habilitantes de política ambiental que permitan poder garantizar la sostenibilidad de una forma que sea buena para la gente y para el planeta, pero también apoyar al mercado a medida que vive esta transición de lo que estamos cultivando el día de hoy a lo que necesitamos cultivar para el futuro y reducir el riesgo en la transición, pero desde el punto de vista del suministro, pero también continuar brindando apoyo desde la perspectiva del consumidor para transformar nuestros entornos alimentarios y apoyar a los productores locales, a los proveedores locales. Y lo segundo es que tenemos que invertir en sistemas de monitoreo integrado que permitan recabar datos para poder brindar apoyo a las acciones anticipadas. Actualmente sabemos que la mayoría de los países tienen datos decentes en cuanto a la producción de alimentos y al comercio, pero tenemos menos visibilidad sobre cómo los sistemas alimentarios están impactando la salud de las personas, especialmente cuando tenemos elementos acelerantes de riesgos climáticos. En particular, es muy importante prestar atención a las enfermedades sensibles al clima y las consecuencias nutricionales de la inseguridad alimentaria, la contaminación y los climas extremos. También necesitamos pasar de la vigilancia en silos a una inteligencia integrada, tomando en consideración elementos como biodiversidad, clima, etcétera. Y tenemos que conectar esta inteligencia a esfuerzos que refuercen la vigilancia para evitar
problemas cuando ocurren shocks imprevistos como lo que es las inundaciones y olas de calor. Entonces, las alianzas regionales con si es servicios de nutrición que pueden resistir el clima. Y hemos visto un incremento en el enfoque que conecta la biodiversidad, la producción agrícola y el monitoreo de enfermedades infecciosas. De hecho, hace algunas semanas en la Asamblea Mundial de la Salud hubo un enfoque que se adoptó con respecto a, a una posible nueva pandemia. Entonces, ha habido una prevención integrada esencial en cuanto a mecanismos regionales que pueden ayudar a integrar justamente estos sistemas entre países para poder personalizarnos con respecto a las necesidades de los países en la región. La tercera oportunidad tiene que ver con el apoyo que requieren los sistemas alimentarios locales en cuanto a los impulsores de resiliencia a nivel climático, de biodiversidad y de salud. Hemos hablado justamente de la importancia de los productores a pequeña escala, quienes procesan. Justamente estos proveedores justamente ayudan a alimentar a las personas, sostienen medios de vida y brindan estabilidad en el caso de posibles choques. Hemos hablado de la occidentalización de las dietas y la celebración de esa occidentalización y esto tiene que cambiar. Estos sistemas, por otra parte, en cuanto a los alimentos locales, muchas veces terminan siendo obviados en la inversión pública y la política tiende a centrarse en las cadenas de valor corporativas y pensamos que ahí se pierde una oportunidad en este sentido. La evidencia justamente puede tener incidencia en las políticas regionales y se pueden crear mecanismos para su inclusión en la planificación y en los mecanismos de toma de decisiones. Esto es una oportunidad de reforzar la participación de la juventud, también incorporar la experiencia vivida de las conversaciones sobre política e ir más allá simplemente del desarrollo de modelos que no han funcionado bien para las comunidades. Entonces, en resumen, creo que la acción regional puede conectar los sistemas de monitoreo para la prevención y la acción temprana y desarrollar soluciones locales que ya están funcionando bien y reconocer justamente y escalar estos esfuerzos. Gracias. Muchas gracias, Sandro, por tu aporte. Sí, has destacado puntos muy importantes. Ahora voy a agradecer a todos los panelistas por sus aportes tan abundantes de información. Nos han dado muchas cosas sobre las cuales reflexionar. Y ahora tenemos un tiempo para preguntas y respuestas. Así que voy a invitar a Mary a encender su video de forma que podamos responder las preguntas del público. Ahora voy a invitar a los participantes, si no lo han hecho, a compartir su pregunta en la casilla de preguntas y respuestas. Creo que ya tenemos algunas preguntas en la casilla. Voy a leer la primera. Había una preguntando si los panelistas podían compartir alguna información sobre cómo podemos reforzar y desarrollar la resiliencia climática y adecuar nuestros sistemas de alimentos en países vulnerables, especialmente aquellos que no tienen sistemas de producción alimentaria o agrícolas. Por ejemplo, hay un ejemplo, el ejemplo de Kiribati en Nauru. Así que precisamente nosotros justamente discutimos con respecto a trabajar en lo que es la resiliencia climática en agricultura, pero también mejorar los sistemas de alimentación locales y justamente en particular donde no hay producción. ¿Quién quiere responder a esta pregunta, Mary? Veo que Filipo ya ha respondido con respecto a lo que ocurre en Samoa. En... Pero creo que lo que podemos hacer, Filipo, si quieres habla primero, habla tú de Samoa y yo puedo hablar de Kiribati. Yo quería hablar un poco con respecto a Kiribati. Hemos apoyado a UNICEF
y al comité seleccionado por el gobierno hace un par de años con respecto a la mejora de la nutrición en general. Yo sé que la pregunta aquí tenía que ver específicamente con sistemas de alimentos y cuando hay producción, no hay producción alimentaria, pero si queremos ampliar esto a la nutrición, Kiribati es un país que depende muchísimo de las importaciones. Entonces, ¿cómo mejoras los sistemas alimentarios? Quizás esto es un poco diferente aquí, cuando se trata del suministro de alimentos sensibles a la nutrición, hay oportunidades para intensificar las actividades agrícolas en áreas específicas, hay oportunidades para promover y apoyar iniciativas de base comunitaria para la producción de alimentos estacionaria, lo que es el cultivos en casa y precisamente traer esta práctica a los hogares y a las escuelas. También hay opciones para promover prácticas de irrigación efectivas y adecuadas, lo que son cultivos hidropónicos y muchos de los problemas para países como Kiribati se derivan del hecho de la necesidad de crear y habilitar al ambiente, utilizando herramientas en términos de controlar las importaciones y desplazarse más hacia una actividad de naturaleza local, porque países insulares como Kiribati vemos que experimentan problemas como la obesidad y enfermedades no transmisibles, por lo cual la adaptación y el cambio climático y la protección de la nutrición pueden lucir un poco distintos en estos entornos. Voy a detenerme aquí. Gracias, Mary. Filipo, ¿querías complementar lo que habías descrito del ejemplo en Samoa? Seguro. Yo recuerdo hace un par de años nuestros colegas del Programa Mundial de Alimentos de Samoa llevamos a cabo una lluvia de ideas con respecto a qué podemos hacer para brindar apoyo al gobierno. El gobierno estaba totalmente en favor de hacer algo para contrarrestar la incidencia de obesidad. Es decir, no tanto con respecto al shock climático, aunque era parte de la discusión. Entonces, lo que resonó muchísimo, más allá de las directrices que las distintas agencias habían compartido, era comenzar con los datos proporcionados por el gobierno. Bueno, si se trataba de la nutrición, prestar atención al costo de la dieta nutritiva y ayudar al gobierno a priorizar ciertas actividades con respecto a otras. Desafortunadamente, tuve que irme antes de que concluyera este proceso, por lo cual no sé qué tipo de ángulo o sistema alimentario o sistema de protección o sistema educativo o actividad pesquera fue priorizada, pero yo recomendaría ampliamente a los colegas de que entraran en contacto con la gente de Samoa. Gracias. Sí, voy a tener una pregunta de seguimiento porque comenzamos a discutir con respecto a la obesidad y también se resaltó en la presentación Mary y de otros hablantes, de otros oradores, perdón, que hay falta de datos actualmente con respecto al impacto del cambio climático con respecto a la obesidad y las enfermedades no transmisibles. ¿Hay alguna información o perspectiva sobre cómo podemos comenzar a desarrollar esto con base en la evidencia y cómo podemos encarar esta brecha informativa o de evidencia con respecto a la obesidad y cómo poder cambiar este patrón de desigualdad a nivel urbano? Filipo, ¿ibas a decir algo? Quizás
Bueno, no soy un experto en esta área, pero definitivamente el impacto diseñado por Decoder fue muy útil y definitivamente para los años próximos va a ser útil para entender este proceso. Pero la Universidad de Oxford ha llevado a cabo trabajo al respecto en su centro de investigación en Nauru. Yo les sugiero que entren en contacto con ellos porque yo sé que ellos tienen información valiosa con respecto a este tema de los shocks climáticos. Gracias, Filipo. ¿Hay alguna otra perspectiva que quiera ser compartida por parte de los ponentes sobre cómo lidiar con esta brecha informativa con respecto a la obesidad y las enfermedades no transmisibles? Bueno, yo voy a compartir algo rápidamente. Yo pasé 15 años de mi carrera profesional trabajando en enfermedades no transmisibles y justamente y crear un puente con los sistemas alimentarios. Y ahí hay un conjunto de acciones que tienen que ver con los sistemas alimentarios y las respuestas que no deben obviarse, por ejemplo, con respecto a la lactancia en las etapas tempranas de la vida, lo que son las intervenciones en sistemas alimentarios. Hemos tenido justamente avances en lo que es el combate de fenómenos como la emaciación o la anemia, por un lado, pero también con respecto a la obesidad o el sobrepeso, pero también en lo que son las deficiencias de micronutrientes, porque las dietas que adolecen de calorías densas y hay insuficiencia de nutrientes tienen una incidencia en la ocurrencia de enfermedades, en particularmente en el área de Asia-Pacífico, y se termina exacerbando esta incidencia debido a estos fenómenos climáticos, incluyendo a eventos adversos climáticos y catástrofes. Creo que lo otro que debemos mencionar es que muchos de los datos actualmente existentes con respecto a enfermedades no transmisibles, bueno, muchos países llevan a cabo la recabación de esta información a través de encuestas amplias y hay un conjunto de datos amplios que justamente están vinculados con datos antropométricos y datos bioquímicos y la OMS brinda apoyo en este sentido a todos nuestros Estados miembros para poder traducir la recabación de estos datos en inteligencia utilizable y justamente hemos procurado integrar esto a, en trabajo conjunto entre gobiernos, ONGs y también agencias de Naciones Unidas. Es algo que debemos continuar fomentando, es conectar todos estos conjuntos de datos para que tenga sentido, para que podamos reducir esas brechas a las cuales has hecho referencia. Gracias, Sandro. Es muy importante recabar los datos, pero cómo utilizamos esos datos es más importante aún. Creo que tenemos otra pregunta en la casilla de preguntas y respuestas. A ver, una pregunta que dice, ¿podrías compartir información sobre cómo podemos lograr progreso con respecto a la igualdad o a la equidad? Corrijo. Es una pregunta bastante abierta, amplia. ¿Alguien que quiera compartir alguna información valiosa o perspectiva? Quizás, bueno, creo que todos tienen algo que decir al respecto. Bueno, en cuanto a la equidad es el tema de equidad es muy importante. La inequidad o la desigualdad se ha exacerbado. Y ha habido resúmenes muy buenos de Tracy, de Celicia, de Felipo o de Marie en sus presentaciones. Si tiene que ver con la pobreza, la desigualdad vinculada con la pobreza o por discapacidad o el género, lo que es la desigualdad tiene una naturaleza interseccional y que es exacerbada por varios elementos, lo que es el acceso a los alimentos, la asequibilidad, la posibilidad de poder disfrutar de una dieta nutritiva por supuesto el cambio climático empeora esta situación. Yo creo que muchas de las intervenciones que hemos estado discutiendo
sobre cómo brindar apoyo a los sistemas de alimentos locales, los sistemas de protección social y cómo relacionar justamente esto con nuestros entornos alimentarios. Precisamente muchas de las conversaciones del día de hoy se han sostenido centrándose precisamente en la equidad. Es cómo podemos ir más allá de la equidad como un título, ¿no? Y pensar sobre qué formas de equidad podemos operacionalizar. Y voy a darle la palabra quizás a otros más expertos aquí del grupo que puedan complementar lo que dije. Yo puedo agregar algo. No soy una experta en equidad, pero hemos llevado a cabo entrevistas con expertos reales en este proceso. Y como fue mencionado en la presentación, es muy importante trabajar para incluir estos grupos marginalizados en el diseño de intervenciones, para asegurarnos de que tengan importancia para estos grupos y asegurarnos de que promovemos el género, por ejemplo, vamos a tomar el género como un ejemplo. La igualdad de género para el acceso, mejora recursos económicos, educación y capacitación, para lo que es una constelación de problemas que, por ejemplo, se enfrentan en un lugar como Vanuatu. Y en ese sentido voy a darle la palabra a Tracy o a Celicia, porque ellos viven una situación única, con las mujeres teniendo que lidiar con una carga muy, muy pesada. Gracias. Adelante, una de ellas dos. Gracias, Marie. Debemos ir cerrando la sesión, así que gracias por tu contribución. Bueno, si hay más preguntas en la casilla de preguntas y respuestas, vamos a tratar de darle respuesta escrita. Entonces, quiero agradecer nuevamente a nuestros oradores destacados del día de hoy. Creo que las presentaciones y la discusión de panel comparten perspectivas muy útiles que se basan en la evidencia, pero también desde la perspectiva operacional con respecto a lo que se puede hacer. Así que quiero compartir parte de las lecciones aprendidas de esta sesión. La primera tiene que ver con la oportunidad de acción. Sabemos que el cambio climático ya es un problema que afecta a los resultados en materia de nutrición y está proporcionalmente afectando más a las poblaciones más vulnerables, los niños, las mujeres y las comunidades que enfrentan inseguridad alimentaria. El segundo lección aprendida tiene que ver con la evidencia, es decir, hay intersecciones entre nutrición y clima, pero hay muchas brechas en términos de evidencia y datos. Tenemos que enfrentar estas brechas, reducir estas brechas y traducir esta evidencia y estos datos en acciones. Tenemos justamente algunos datos, pero no los estamos usando suficientemente. No estamos vinculando estos datos para poder generar información útil que se pueda traducir en políticas y en programas. También escuchamos con respecto a la importancia de integrar la nutrición en las evaluaciones de riesgo vinculadas con el clima y también para la planificación de políticas. Es muy importante invertir en sistemas de alerta temprana que puedan encarar las vulnerabilidades vinculadas con la nutrición. La buena noticia es que hay soluciones ya existentes y que existen a niveles distintos y en distintos eh, líneas de tiempo, digamos. Hay intervenciones que se pueden aplicar a corto plazo, de bajo costo, como mejorar la mensajería, también mejorar las transferencias de efectivo en el marco de acción anticipada, lo cual es una estrategia más a largo plazo, la acción transformadora y las estrategias para integrar la nutrición en las políticas nacionales vinculadas con la resiliencia climática, la adaptación climática, los sistemas alimentarios y más allá. Un punto importante se destacó sobre cómo la localización y la agenda climática están vinculadas
y que deben encararse como fenómeno conjunto. Y esto es muy oportuno, porque justamente el clúster de nutrición global está trabajando en esta estrategia de 4 a 5 años. Ya ha destinado un énfasis muy importante a los esfuerzos de localización. Se trata de reconocer el papel clave de los actores locales y el sistema en poder impulsar acciones. La equidad se mencionó también y por supuesto es importante tener esta perspectiva de equidad. Y sabemos que los shocks climáticos dentro de la desigualdad de género y las disparidades que ocurren en las áreas desfavorecidas a nivel urbano requieren intervención. Y mi último punto tiene que ver con respecto a las alianzas y la incidencia. Ambos elementos importan. Tenemos que reforzar la colaboración a nivel local, regional y global y asegurarnos de que para poder elevar la importancia de la nutrición en el espacio de financiamiento y política, es muy importante enfatizar estos elementos que discutimos hoy. Tenemos que asegurarnos que los actores de nutrición se mantengan visibles y expresen su voz en los espacios de discusión. Mi anuncio final es hacerles saber que se va a publicar un nuevo informe con respecto a la relación entre la crisis climática y la nutrición en emergencias. Ha sido desarrollado en el marco del grupo de trabajo de crisis climática del clúster de nutrición global y justamente tenemos el apoyo en este sentido de Jess Fronso de la Escuela sobre Clima de Columbia University. Quiero agradecer nuevamente a todos los presentes por su participación activa en este seminario web, gracias a nuestros oradores, y espero que podamos continuar trabajando en conjunto para poder impulsar esta agenda tan importante con respecto al clima y la nutrición. Gracias, Domitil, gracias a Dakota, Save the Children, Programa Mundial de Alimentos y la OMS. Agradecemos su participación en este seminario web. Si requieren apoyo en emergencias de nutrición, pueden comunicarse con el Clúster de Nutrición Global a través de nuestra página web para recibir apoyo. Si vamos a la siguiente diapositiva, van a ver aquí en esta foto el equipo que le va a brindar el apoyo si necesitan ayuda y si la solicitan a través de este botón verde. Luego de terminar el seminario web, por favor, dennos el feedback a través de la encuesta que les va a salir. Fue un seminario web que nos ha inspirado a todos y a todas, así que estamos muy emocionados por el evento el día de hoy. Así que bueno, tengan un buen día.